Hola, bienvenidos. Hoy tenemos el tema de gráficos en Excel. Para ello vamos a identificar los siguientes componentes. Primero, uno paso a paso, luego unos aspectos generales de gráficos y específicamente algunos ejemplos de gráficos para gráfico circular, barras agrupadas, embudo, distribución solar, Pareto, líneas. ¿Cuál es el paso a paso a ejecutar para crear el gráfico? 10 elementos. Seleccionamos los datos del gráfico, luego el menú insertar. De acuerdo con la necesidad, o seleccionamos gráficos recomendados o todos los gráficos o específicamente el tipo de gráfico que deseamos. Utilizamos un diseño, un estilo, un esquema de colores y títulos para el gráfico y los ejes se aplican. También labels o rótulos a los datos también se aplica y ajustamos el gráfico del tamaño de necesidad. Entonces nos vamos con aspectos generales. Cuando utilizamos cuando construimos un gráfico circular, cuando queremos evidenciar una distribución individual de un total. Entonces vamos a crearle. Aquí voy a eliminar una que tengo previamente creada, selecciono mis datos, tengo unas categorías con unos valores. Voy a insertar, tengo en gráficos recomendados, selecciono el circular, aceptar. Entonces aquí me aparece una serie de diseños y voy a utilizar este diseño que está en fondo negro. Voy a mover a esta parte izquierda que es donde quiero que quede ubicado mi gráfico. Listo, y selecciono los detalles que tengo al interior. Entonces aquí encontramos que hago un diseño rápido, puedo cambiar los colores. Entonces aquí voy a utilizar unos rangos de colores diferentes. De otra parte, también puedo generar un diseño de los estipulados aquí ya. Entonces, por ejemplo, me interesa evidenciar rápidamente los porcentajes, selecciono este diseño. Entonces ya tenemos, ahora también puedo utilizar el cambio de título, el título del gráfico. Acá le voy a decir que es un gráfico circular listo. Entonces ustedes visualizan, voy a bajar un poco, que cuando estamos seleccionando el gráfico aparecen 3 botones. Puedo tener otro diseño como este, de pronto es mejor que el anterior, y el símbolo más me permite identificar elementos del gráfico. Entonces ya tengo el título, etiquetas de datos y leyenda, no necesitaría más. Con la brochita permito evidenciar los estilos que ya seleccionamos, alguno de ellos también, y puedo filtrar la información con el embudo. Entonces yo puedo evidenciar solamente, quitar la información de verduras y le digo que aplique. Entonces me lo muestra frente a un total, ocultando uno de los componentes. Lo voy a dejar con todos los componentes y le digo aplicar. Listo, entonces ya tenemos diseñado. A la derecha tenemos otras opciones, pero esta es la forma básica para trabajar el gráfico circular. ¿De acuerdo? En la parte inferior vemos el título de la gráfica, los componentes, los porcentajes. Fíjense que yo tengo unos valores numéricos absolutos y él me lo convierte a porcentajes, y las categorías respectivas. Esto me voy a devolver a mis aspectos generales. Vamos con el gráfico de barras. Entonces aquí tenemos también datos, hay un par de gráficos ya diseñados con barras. Entonces tenemos las mismas categorías con los valores numéricos, unos de manera horizontal. Listo, con nombres también de ejes. Entonces seleccionamos el tipo de gráfico, aquí mis datos, tengo categoría y información para 3 individuos, también datos numéricos. Entonces vamos a insertar en gráficos, también tenemos en la opción de gráficos, identificar si tenemos algunos de barras, insertar gráficos estadísticos, o en este caso también lo puedo hacer de columnas o de barras como tal. Entonces aquí dijimos que vamos a trabajar con barras agrupadas. Entonces pueden ser apiladas, donde muestra un porcentaje, o agrupadas. Entonces vamos a seleccionar uno, por ejemplo, en tercera dimensión. Entonces en tercera dimensión, listo, fíjense que aparece con sus 3 dimensiones. Lo voy a movilizar también como lo estoy haciendo en la parte inferior de mi tabla.
y me aparecen todas las categorías. También tengo los mismos elementos para trabajar. El título del gráfico, en este caso, a colocarle barras. Ya tenemos definidos pues los datos, las categorías, el rango de datos en el eje de las X, de menor a mayor. Si quiero incluir entonces los datos, me ubico en la sección de los datos, donde están en los colores en gris. Entonces acá estoy seleccionando todo el rango de grises, puedo tener el rango de datos de gris, y al interior, fíjense que estoy colocando en naranja, voy a decirle que en general puedo seleccionar el gráfico y le voy a adicionar título a los ejes. Entonces vamos a colocarle título a los ejes en el eje, aquí vamos a tener los individuos, lo vamos a tener en el eje de las X, individuos, y en el eje de las Y, entonces alimentos. ¿Listo? Entonces tenemos los alimentos. Esto de una parte, listo. Nuevamente estamos dentro del gráfico, podemos seleccionar más etiquetas de datos. Al seleccionar etiquetas de datos, fíjense que él automáticamente va colocando etiquetas. Sin embargo, yo puedo determinar si quiero hacer una llamada de datos o alguna otras opciones que me muestro. Entonces aquí lo dejo para que se pueda visualizar de una forma externa y más sencilla. Listo, también ya tenemos los datos anteriores. Puedo colocar sombras, iluminados, bordes, formatos de tercera dimensión, rellenos de diferente color. Tenemos bordes, rellenos. Entonces aquí está sin relleno. Yo puedo utilizar un relleno de trama, una de estas tramas, listo, para estos componentes, o simplemente sin relleno, de acuerdo con la información que en ese momento esté seleccionada. ¿De acuerdo? Listo, vámonos otra vez. Ahora ya tenemos otro tipo de gráfico diferente a los anteriores. Nos vamos otra vez a aspectos generales. Ahora con el tipo embudo. Me devuelvo un momento. ¿Para qué utilizamos la gráfica de barras agrupadas? Para comparar valores de un total entre categorías. ¿Para qué utilizamos la gráfica tipo embudo? Para mostrar valores a través de fases como en un proceso, o también algunas categorías. Vamos a trabajar con el tipo embudo. Aquí tenemos unos datos unos nombres con cédulas, nombres, género y sueldo básico. Entonces definimos este rango, ya está en la gráfica. En este caso, el tipo de embudo, fíjense que está determinando características de acuerdo con los salarios. Ya lo tenemos definido. Simplemente la forma en que entramos a ubicarlo, ¿cierto? Es que aquí me aparece, entonces tenemos aquí la información respectiva. Voy a seleccionar todo el rango y nuevamente insertar. Vamos a gráficos, voy a seleccionar todos los gráficos y aparece alguno que se llama embudo en la parte inferior. Entonces cuando trabajo los gráficos me aparece embudo y me muestra básicamente cómo es que va a mostrar, cómo va en general a mostrarme el gráfico. Vemos que también lo voy a mover el gráfico, no solamente la parte de datos, sino todo mi gráfico. Lo selecciono del borde, determino el diseño en primera medida, ¿cierto? Entonces yo tengo diferentes diseños de acuerdo con la información que quiera, la forma en que lo quiera visualizar. ¿Listo? Entonces estos son como generales. Determino el gráfico, lo muevo, en este caso la ubicación donde lo quiero dejar. Un segundo. Y pues aquí ya lo tenemos diseñado. ¿Cuál es la diferencia? Que seleccionamos el diseño del gráfico, como lo visualizan aquí. Tenemos el estilo del diseño, que nos permite evidenciar los trabajadores en el eje de la Y, el tipo embudo, y en cada una de las categorías los rangos diferenciados como una escala.
Entonces primero los que ganan 1.000.000 de pesos, luego de 1.500.000, 1.800.000, 2 millones y 2.200.000. Este es el caso del trabajo de embudo. También podemos seleccionar los datos en menú, cambiar los colores, todos los diseños que hemos visto previamente. Vamos a trabajar ahora con de proyección social, solar. Es ideal para mostrar datos jerárquicos y importante es que el centro es el mayor valor que se pueda disponer. Entonces vamos al gráfico de proyección solar. En este caso vamos a trabajar, acá tengo dispuesta una tabla, y una tabla que contiene las estaciones del año, los meses, la temperatura inicial y temperatura máxima. Entonces invierno, primavera, verano y otoño. Listo, seleccionamos estos rangos, ¿verdad? Ya acá visualizamos en la parte derecha dos tipos de gráficos asociados a estos datos, el de proyección solar de una parte y otro que es tipo rectángulo. Vamos a trabajar con uno de ellos. La información es la misma, la presentación es diferente. En ambos casos nos muestra información categorizada. Si ustedes se dan cuenta, la información de las temperaturas no aparece, pero sí no aparecen los números, pero sí están categorizados de acuerdo con los valores respectivos. Entonces vamos a agregar. Nuevamente, trabajo con mi rango de datos, C12 a F24, insertar todos los gráficos y aparece uno de proyección solar. Es el único que aparece en su rango y lo seleccionamos y le decimos aceptar. Nos muestra este tipo de gráfico. Listo, lo voy a dejar debajo de la tabla. Listo, así como lo he hecho en otros casos, lo voy a dejar debajo de la tabla y detengo diferentes diseños. Para el caso particular voy a seleccionar este estilo número 7. Entonces veamos. En el gráfico nos muestra evidentemente que tenemos las estaciones y cómo es que se visualiza. Primero las categorías, o sea, tenemos en primera categoría, luego subcategoría. La categoría son estaciones del año y la subcategoría son los meses. Y luego las temperaturas. De acuerdo con el mayor valor, si miramos en la tabla, los mayores valores de temperatura se tienen entre 14 y 30, que corresponden a verano. Entonces la distribución de proyección solar está para verano, los meses que corresponden, y así sucesivamente. Entonces para específicamente determinar esos datos. ¿Qué información tengo? El título del gráfico, lo mismo, entonces tenemos aquí, modificamos, colocamos proyección solar, y ¿qué información podemos modificar? Si aquí tenemos toda la parte de la gráfica, podemos adicionar, ya tenemos título del gráfico, etiquetas y leyendas. Si le quitamos las leyendas, veamos lo que ocurre, no aparecen las categorías. Si le quitamos las etiquetas de datos, entonces queda prácticamente sin información y el título del gráfico también es opcional. Bueno, ahora igual, en todos los casos pueden trabajar con relleno, líneas, diseños específicos, reflejo, iluminado, etc. Entonces, seleccionando los datos de la misma manera, solamente cambiando el tipo de gráfico a rectángulo, miren la diferencia. Entonces el asunto es que la distribución nos la muestra rectangular, pero trabaja de la misma manera. Entonces siempre vamos a tener para verano la mayor parte. Entonces aparece junio, julio y agosto, y las otras estaciones del año van a aparecer de acuerdo con los valores que se han dado en la tabla. Listo. Nos vamos ahora con el tipo de gráfico Pareto. Este es un gráfico muy particular, tiene un análisis importante. Aquí, como estamos centrados en el manejo de Excel, no vamos a ver elementos clave. Uno, responde al principio 80-20, que trabaja efectos y causas y requiere un ordenamiento. Eso es fundamental para el desarrollo del gráfico Pareto. Tenemos aquí entonces qué tipo de datos. Tenemos unas causas, simplemente están numeradas del 1 al 4. Unas edades de unos individuos, la frecuencia de ocurrencia de un evento, el porcentaje individual
Es decir, simplemente este frente al total, o sea, esto es la porcentaje